Es un gusto tenerlos acá y obedecemos. Muchas gracias con los comentarios. Y digo, por favor, un concepto va a ser necesariamente algo que haga que usted deje de admirar al profesor Álvarez Mesta. Yo creo que no, ¿verdad? Hay que poner en su justa dimensión las cosas. Como en su justa dimensión hay que poner la muerte. ¿Sí? Y creo que cuando hablamos de vida tenemos que hablar necesariamente de muerte. Una no existe sin la otra, van juntas. Y septiembre es el mes del testamento y hemos recibido muchas llamadas del auditorio diciendo sobre la necesidad externando la necesidad de que ampliemos lo que significa el testamento. Y entonces lo vamos a abordar desde dos perspectivas: la legal, y todo lo que viene con el testamento anticipado, y desde el punto de vista tanatológico. Para eso es que hemos invitado a alguien que admiramos también mucho y que es de casa, el licenciado Fernando Antonio Cárdenas, notario público. Gracias, Fernando Antonio, por aceptar la invitación. Gracias y por estar con nosotros. Invitar. Está con nosotros la doctora Ana María Domínguez, tanatóloga. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerles acá, a ambos. Cada quien estará hablando desde la perspectiva profesional que le corresponde. Fernando Antonio, septiembre, mes del testamento. ¿Por qué, una vez más, es importante hacer un testamento? Sí, septiembre, mes del testamento, se ha etiquetado este mes patrio precisamente para fomentar la cultura de la importancia de otorgar una disposición testamentaria y evitar problemas familiares, evitar los engorrosos y complicados intestamentarios que lo único que generan es división familiar y destruyen el patrimonio que con mucho esfuerzo se logró hacer en vida por la persona que llega a fallecer. ¿Cuánto trabajo cuesta hacerse de una casa? ¿Cuánto trabajo cuesta hacerse de sus bienes para después de pasar a mejor vida estén en disputa con los hijos, con la cónyuge, con la familia? Si tenemos la oportunidad en vida de otorgar un testamento y dictar nuestras disposiciones para poner orden en nuestra familia y poner las directrices bajo los cuales van a recibir esos bienes, estamos garantizando dos cosas que son muy importantes: la integridad, la unidad y la armonía familiar, que es muy importante, que se destruye cuando no hay un orden en la sucesión patrimonial de los bienes. Y dos, lograr conservar la riqueza que se ha logrado acumular a lo largo de una generación, de una vida. Muchas veces esos bienes se pierden su valor, pierden su dimensión por los problemas familiares. Y entonces qué lamentable es que toda una vida de trabajo se vaya a la basura por no tener una previsión. Y en México, particularmente nosotros los latinos, los mexicanos, no tenemos una cultura de la previsión. Vamos al médico cuando estamos enfermos, no para prevenir una enfermedad. Vamos al abogado para que nos resuelva un problema que tenemos, pero no para evitar ese problema. Y esa cuestión se mezclan con cuestiones culturales, los mitos, lo relacionado con la muerte, que aunque nos jactemos de ella y y hagamos toda una celebridad de días de muertos y nos reímos de ella, realmente le tenemos miedo a la muerte. La muerte siempre impacta a como lo queramos ver. Y de una de otra manera, cuando decimos vaya a otorgar el testamento, la primera respuesta es: ¿qué, me voy a morir? Pues sí, sí te Pues vas sí a te morir. vas a morir, ¿verdad? O que yo no soy candidato porque yo no tengo bienes suficientes. Está diseñado para los que tienen mucho, o los que están muy enfermos, o los que están en edad muy avanzada. Pero yo, que soy un chicuelo, pues no, ¿verdad? Entonces creo que eso ha ido cambiando en los últimos años. Se ha tomado más conciencia de este tema que tú bien lo mencionas al inicio del programa, de tomar la conciencia de la muerte y el impacto que debe tener. Y el hacerlo, pues evita muchos problemas. Y precisamente este mes se invita a nivel nacional a tomar conciencia, promover, reducir tarifas en cuanto a honorarios, en cuanto a la elaboración, facilitar los trámites para que la gente tome conciencia
y de este paso, que una vez que se firma, sí te puedo garantizar, y les puedo garantizar a ustedes que nos están escuchando, radio oyentes, que una vez que firmen un documento de esto les da tranquilidad y una paz interior muy, muy, muy interesante. Claro, por supuesto. ¿Y cuánto cuesta un testamento? Depende de la lista de bienes y propiedades que vayas a heredar. El testamento ahorita se reducen tarifas, los notarios reducen sus honorarios y se establece una cuota de 2,500 pesos más IVA en testamentos sencillos, genéricos, aquellos que llevan más complicaciones, en donde se detallan bienes, en donde se hace una relación de ellos, y esto para él, y esto para Pedro, y esto para Juan, y esto para Alejandra, pues ahí ya lleva un traje a la medida y lleva una tarifa superior, pero también reducida en este mes del testamento. En el DIF, el Colegio de Notarios de Torreón hace un convenio para apoyar a las clases más necesitadas, y el costo del testamento, cuando se canaliza por el DIF a través de un estudio socioeconómico, son 2,000 pesos con impuestos. Y bueno, pues es un documento que no es caro, que está al alcance de la mano de cualquier persona para poner orden en lo que se ha hecho. Ya tiene usted, que nos escucha, una casa de Infonavit, la está pagando, le está costando trabajo, pues ya es candidato a hacer un testamento y dejar tranquilidad a su familia. Sí, una casa de interés social, sí, una casa popular, sí, claro. Es el trabajo de una familia, de un matrimonio, ya es candidato a ser el testamento. Sí, a ver, y desde la perspectiva de los problemas que se derivan de no dejar un testamento, ¿cuáles son estos y cuál es el costo que tendría para la familia, para los que se quedan? Pues mira, Marcela, los intestados generan muchos problemas. Aquí hay dos escenarios muy interesantes. O decides tú o decide la ley. A ti te da la ley el derecho de decir quiénes van a ser tus herederos, a quién le vas a designar los bienes que hiciste en vida. Si tú no usas ese derecho, si no lo ejerces, entonces la ley dispone por ti. Y entonces es el intestado. Heredan los parientes más próximos. ¿Los hijos? Los hijos nacidos en un primer matrimonio, en un segundo, fuera o dentro del matrimonio. ¿Todos los hijos? Todos los hijos se suman. Sí, a falta de hijos entra el cónyuge, a falta del cónyuge entran los padres, a falta de los padres entran los hermanos, a falta de hermanos entran los sobrinos, porque tú no decidiste. La ley supone pues, que la sangre, la cercanía de la sangre es el principio básico para heredar. Pero si tú tienes el derecho de decir, yo le quiero dejar a una persona que no es mi familiar, no tengo un vínculo de sangre, es legítimamente posible y legal, porque tú eres el dueño de tus bienes, y como dueño que eres de ellos puedes decir quién los va a recibir. Pero déjame plantearte algo que ya nos lo están planteando acá desde el WhatsApp. ¿Qué sucede cuando una persona tuvo hijos fuera del matrimonio, pero entonces estos hijos no recibieron el apellido del papá, y entonces de pronto se presentan a reclamar bienes del fallecido? Antes, esto del reconocimiento de los hijos, recuerda que hoy existe el ADN y las pruebas genéticas que vinculan la paternidad. Antes no era posible, y bueno, pues cuando se desobligaba el varón, cuando procreaba un descendiente con una mujer, y no te doy el reconocimiento y no te llevas mi apellido. Pero aun cuando haya sucedido así, con esas pruebas de reconocimiento de paternidad que la ciencia médica avanzada nos puede dar la certeza de quién es o no el padre, pues se puede hacer ese reconocimiento, y esos hijos decir, bueno, pues que yo no tengo el apellido de quien murió, pero sí puedo justificar que tengo sus genes y que soy, a final de cuentas, un hijo biológico, tiene derecho a heredar, sin duda, aunque sea mayor de edad. Aunque sea mayor de edad, si no hay un testamento. El testamento es un acto de amor, porque es el que significa dar y poner orden a la familia, y
y mandar un mensaje de cómo deben ser las cosas. Este tema tiene una dimensión, Marcela, muy interesante en una sociedad en donde predomina el egoísmo, la avaricia, el concepto de éxito basado en los bienes, en la riqueza material. Y bueno, pues cada vez, además te coincidirás conmigo, Marcela, esta generación de las generaciones de los últimos 30, 40 años, han sido generaciones muy trabajadoras que han hecho dinero, que han hecho bienes, más que otras generaciones. Por ejemplo, las generaciones nuevas de los 90, de los 2000, son otro concepto y tienen otra filosofía de vida. Sí. Nos tocó a nosotros el trabajo y eso generó riqueza. Y bueno, pues esos bienes se han ido transmitiendo. Y las nuevas generaciones no han producido lo que produjeron los padres o los abuelos. Entonces, con esos bienes están viviendo las generaciones nuevas. Entonces, hay que ordenar, acuda a su notario, al que quiera de su confianza en Gómez, Lerdo, Torreón, haga su testamento. Que hay una buena cantidad de notarios, por cierto. Sí. O sea, no creo que vayan a batallar para encontrar alguno. Dice, para los invitados, ¿cuál es la edad recomendada para hacer un testamento? Mira, Marcela, la edad recomendada, generalmente yo tengo una estadística. Un ser humano llega a testar por lo menos 3 veces en su vida. ¿A qué me refiero 3 veces? Generalmente cuando la pareja se integra, el matrimonio, y empieza a generar, a trabajar, están jovencitos, tienen 30 años, ya son candidatos a hacer un testamento, poner orden a la familia. El patrimonio va en formación. El patrimonio va creciendo y luego se hace un testamento allá por los a la edad de los 50 años, 50 y tantos, donde ya los hijos ya están por casarse, ya se sabe quién nació estrellado, quién nació con estrella, quién necesita un apoyo especial, quién no lo necesita, quién es conservador, las cualidades ya las empiezas a conocer. Pero ahí empiezas a redondear tu patrimonio y puedes decir una casita para uno, la otro terrenito para el otro, porque ya vas trabajando. Pero todavía no te encuentras con la sorpresa, ¿sí?, de las nueras, ni de los yernos, ni de la fragilidad de los matrimonios que hoy existen, ¿verdad? Que de repente dices, bueno, ¿qué pasa si la nuera, que si el yerno, que entonces esos temas empiezan a adquirir dimensión y se empieza a hacer un testamento allá cuando tienes 70 años, en donde ya tienes el panorama definido de cómo están tu familia, tus hijos, además, tus nietos. Ya viviste la cercanía de las decisiones de cada uno de tus hijos. Claro. Y ya sabes que son capaces, que no son capaces. Exacto, a quién le tienes que respaldar, condicionar. Y quién estuvo contigo y quién no estuvo. Exacto, son 3 periodos en tu vida, más o menos lo que se estima ser un testamento. Si una persona no tiene testamento, ¿qué sucede con las cuentas del banco si la familia no sabe que existen? Sí, hay mucho dinero. Ocurre, ¿verdad? Hay mucho dinero que se pierde. Sí. Qué horror. Mucho dinero que se pierde. Las cuentas bancarias no entran en los testamentos porque al contratarlas hay beneficiarios. Tú al momento de celebrar un contrato de cuenta de ahorros o de inversión o de cheques, ahí dice quién va a ser su beneficiario. Sí. Entonces ahí cuando mueres le entregan la cuenta al beneficiario. Y si no hay beneficiario, sí entra en el testamento. Pero hay gente que me ha tocado ver, Marcela, que no dice a la familia que tiene una cuenta de ahorros. Ah, por supuesto. Y a la hora de la hora se muere, nadie lo reclama y con el transcurso del tiempo se va a un fideicomiso perdido, ¿verdad? Ajá. Buen día, mis hermanos y yo le vamos a ceder los derechos de la casa a mis padres y un hermano. La casa se encuentra en un ejido, municipio de Matamoros. ¿Entra también en el descuento? Sí, no, pero aquí es importante. Mira, Marcela, y le digo a la persona radioescucha, ¿quién es Marcela? No dice el nombre. Bueno, sí, no vaya a cometer ese error de escriturar en vida las propiedades, ¿verdad? Cada vez que se toca este tema, me acuerdo invariablemente de tu recomendación. Nada. Bueno, pero sí se puede dejar en... Pues es una donación. Ajá. Y es una escritura, no entra en este mes del testamento, que son testamentos, pero eso es muy peligroso. Bien. Ya nos extendemos y ya vamos también al área de la tanatología. Cuando regresemos, por favor, quédense con nosotros, hagamos juntos este espacio y gracias por todos los comentarios que recibimos.
Contextos. El programa líder en la radio. También está con nosotros la doctora Ana María Domínguez, tanatóloga, y con ella vamos a conversar lo que significa el testamento desde esta preparación que yo creo que todos tendríamos que tener, porque pues vamos caminando todos los días hacia la muerte, ¿no? Exactamente, el testamento vital, que no es solamente hacerlo cuando yo me vaya, sino hacerlo en vida. ¿Qué es lo que quiero para mí? Desde el lado médico, desde el lado salud. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de estar en los hospitales y en realidad sí es tremenda la situación de qué va a pasar con el paciente cuando él ya no tiene, ya no puede decidir por él. Tiene que decidir la familia. Y es una carga emocional también para la familia. ¿Qué voy a hacer con mi familiar? Quiero que le hagan reanimación, quiero que lo atiendan, ¿qué quiero que hagan con él? Vamos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, y es un conflicto tremendo entre la familia, disgustos. Entonces, yo siempre les recomiendo, escriban su testamento de vida. Pero en vida, ¿qué quiero para mí? Inclusive, ¿cómo quiero terminar? ¿Cómo tener una muerte digna? ¿Cómo es tener una muerte digna? ¿Qué quiero que hagan con mi cuerpo? ¿Dónde quiero que me entierren? ¿A quién le voy a entregar hasta mi perrito? Vamos, ya no estamos hablando hasta de cosas económicas, cosas emocionales, porque hasta de las cosas emocionales también hay disgustos. ¿Por qué? Porque mi mamá te quería más a ti, me quería más a mí, y empiezan las situaciones y los conflictos hasta en el asunto sentimental. Uh-huh.
Pero si tú tienes la precaución de tener un testamento de vida, no nada más de muerte, sino de vida. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero que hagan con mis pertenencias? Inclusive, ¿qué quiero que diga mi lápida? ¿Cómo quiero que me recuerdes? ¿Qué palabras quiero que digan para mí? ¿Quién las va a decir? Pero invariablemente cada vez que abordamos este tema me asalta la duda. Está bien, yo ya dejé claro que mi testamento, sí, de vida, o sea, qué quiero que hagan conmigo en caso de una enfermedad o todas estas cosas que tienen que ver con cuando todavía estás vivo, pues. Pero ¿quién se va a hacer cargo de hacerlo realidad? Si los hijos son los que luego toman el poder de decir, y esto vamos a hacer con mi papá y con mi mamá, y no me importa lo que ella ha dicho porque yo quiero que se le haga la lucha hasta el final. Siempre hay una persona. Y esa persona, cuando hacemos nuestro testamento, nos tenemos que fijar quién es la que lo va a hacer. Porque no precisamente es la familia, puede ser hasta un amigo, puede ser un vecino. Siempre hay un alguien que pueda respetar esa decisión. Aquí está escrito, él lo hizo. Sí, que tal vez vas a decir no es legal porque no es un documento que escriba un notario, tal vez lo puede hacer. Sí. Aquí es importante lo que comenta la doctora Ana María Domínguez con relación al tema. Son dos escenarios. Usted que nos escucha, imagínese mentalmente dos escenarios. Lo patrimonial es un testamento, surte efectos después de la muerte. Usted hace un testamento ahorita ante notario. El testamento no le restringe ningún derecho sobre sus bienes, los puede disponer libremente como si no existiera ese documento, porque el testamento, repito, surte efectos después de que la persona fallece. Todo el esquema mental del testamento patrimonial. Y el testamento a que se refiere la doctora Ana María es el documento de voluntad anticipada, que no se le conoce en el argot médico como un testamento, pero no es un testamento porque la persona vive, está enferma, y el testamento surte efectos de cuando muere la persona, y aquí el enfermo cuenta con vida. Entonces, ¿qué es el documento de voluntad anticipada? Coahuila lo regula, a nivel federal se regula. Tú haces un documento para que cuando te encuentres en un estado de enfermedad terminal, ¿sí?, en una enfermedad progresiva, degenerativa, con un pronóstico de vida no mayor a 6 meses, ahí tú puedes decir cuáles tus instrucciones para que el cuerpo médico y tu familia respeten ese periodo de agonía que entran los cuidados paliativos, la tanatología, y que en donde ahí no se trata de terminar con la vida del paciente, simplemente optar por calidad de vida en lugar de cantidad de vida. ¿Sí? Dejo que mi enfermedad tenga un transcurso natural, lo más humano posible, para alcanzar serenamente la muerte. Y ahí es un documento que está regulado en la legislación de Coahuila, que está regulado a nivel federal y se tiene que ver con mi estado de salud. Aquí no es terminar, no es la eutanasia, ni nada de eso. El documento de voluntad anticipada es un canto a la vida, a la naturaleza, porque cuando ya no hay nada que hacer, que es acompaña al paciente en morir con dignidad, con sentido de vida humana. Acompáñalo con calidad, rodeado de sus seres queridos, en su entorno lo más natural posible. Qué pena me da que una persona que haya sido un hombre o una mujer generosa, que haya dado buenos frutos en la vida, termine de manera pragmática y fría en los últimos días de su vida. Eso es penoso y lo estamos normalizando, Marcela. Y eso no podemos permitirlo. Y en la familia tenemos el deber de cuidar a los viejos, a nuestros ancianos, y acompañarlos hasta que lleguen a morir con dignidad y con humanidad. No son objetos. Claro. Y los médicos aquí, debo decir, con excepciones que los hay santos, pues es un mercado económico, sí, ¿verdad? Que con todo respeto terminan con las economías de la familia y la dejan endeudada. Los ¿no? médicos y las instituciones hospitalarias. Exacto. Pero esto puede cambiar si el paciente, la persona, escribe, dice qué es lo que quiere.
¿Qué es lo que quiero para mí? Doctora, cuento un caso de una familia que muere la mamá. La mamá había dicho que quería que la cremaran, pero quería que fuera después de una cantidad de tiempo, una vez que se hubiera determinado su muerte, ¿no? O sea, que no quería que de la cama al crematorio, sino quería que la velaran y quería que le dieran oportunidad a su alma de darse cuenta dónde estaba ya ubicada. Y entonces los hijos dijeron, no, porque eso nos va a costar, ¿sí? Entonces ya está lo mismo, ¿sí? Pero luego, a más, ¿sí? Esta señora había dejado en este testamento que quería que sus cenizas las depositaran en un rancho, ¿sí? O que las esparcieran en un rancho. Pues los hijos dijeron, ¿y por qué en el rancho? ¿Para qué? No, mejor las ponemos en un nicho porque vamos a querer ir, que por cierto ya ni vas, o sea, no vas a ver a tus deudos a tus muertos como antes. Y entonces, nada de lo que la señora dijo, a pesar de que dejó a una persona encargada de que independientemente de los hijos, que se cumplía su voluntad, nada se cumplió. No, y sí sucede. Y sucede que no respetan las decisiones de las personas. Y se ve, y es muy común. Pero es falta de cultura, falta de comunicación, falta de unión. Cuando la familia está unida, se respeta. Pero cuando no está unida, que todos están por cada quien por su lado, no hay una comunicación y no hay una unión, no hay esa comunión de familia. Cuando una madre, un padre están terminando, se une toda la familia y en ese cuadro nosotros como tanatólogas desde atrás lo observamos. ¿Están unidas o están desunidas? Entonces, ¿se va a respetar o no se va a respetar lo que dice la persona? Entonces, aquí por lo general se hace lo que el mayor de la casa o la que tiene el poder o el cuidador patriarca primario, sobre todo el cuidador primario, porque yo lo cuidé, entonces yo tomo la decisión. Pero entonces no lo está haciendo con el amor hacia la persona, lo está haciendo con la satisfacción o la tranquilidad de ella, no de la persona. Y aquí, este tema tiene que ver con las exequias. Las exequias son los rituales fúnebres. O sea, legalmente se puede hacer ante un notario un documento de exequias y yo quiero que después de disposición de mi muerte, de tus restos mortales. Exacto, yo necesito que mi cuerpo se incinere, se entierre, estas ceremonias, estos rituales, eso está regulado y puedo yo designar al cumplimiento de él, de mi muerte, a una persona que puede o no ser familiar, que tenga una autoridad moral sobre la familia y debe cumplirse. Que no se cumpla, muchas veces pues sucede que no se cumple aunque haya una instrucción dada por escrito, bueno, pues ya será una responsabilidad, pero lo que sí me queda claro que un documento de esta naturaleza manda un mensaje firme a la familia de poner orden en esos temas, ¿no? Porque todos opinan. Y todos tienen una concepción distinta del tema y eso hace que la familia se tensione y se confronte. El documento de voluntad anticipada para la enfermedad tiene ese objetivo, debe respetarlo inclusive el médico. Las exequias tienen ese objetivo de un respeto de las ceremonias fúnebres que debe recibir el difunto. El testamento patrimonial es también un mensaje firme a la familia, así van a quedar las cosas, es una orden. Y bueno, pues son temas, hablé de los esquemas, el tema patrimonial, testamento ante notario, el tema médico enfermo terminal, voluntad anticipada, también se puede hacer ante notario, y el tema, el escenario que tiene que ver con las ceremonias fúnebres, las exequias, también puede ser por escrito y decir ahí qué es las instrucciones que se tienen que dar. Que hay quienes no quieren gastar, que hay quienes no quieren cumplir, que hay quienes les representa trabajo, pues sí. O sea,
culturalmente es un tema en el que tenemos que ir madurando. Espacios como este que estamos ahorita compartiendo con el auditorio nos permiten tomar conciencia y estar informados de que existen documentos que se pueden redactar y que se pueden hacer para evitar estas cosas. Ajá. Bueno, acá nada más nos piden aclarar el tema de la casa que se encuentra en un ejido en el municipio de Matamoros, Fernando, que leíamos, y yo le vamos a ceder los derechos de la casa a mis padres, de mis padres a un hermano. La casa se encuentra en un ejido, municipio de Matamoros. ¿Eso también entra en el descuento? Tú decías que no, ¿verdad? No, eso no entra. Esa es una escritura. Yo les recomiendo, piensen que sus papás mejor hagan un testamento y que cuando mueran los dos, ese hermano reciba la casa. Igual ya no están los papás. Ya no están. Bueno, igual ya no están, si digo. no están los papás y que quieren que quede a nombre de un hermano, de uno de los hijos de ellos, pues habrá que tramitar un intestado. Hay un costo de un procedimiento, tienen que sumar todos los hermanos, cederle los hermanos al otro hermano. Total, se hace ahí un poquito de burocracia, pero... Ajá. Cuando dice ceder los derechos es donar, ¿no? Que la casa en donación. Puede ser donación, si es en vida. Ajá. Sí, sí. O si les dejaron la casa a los hermanos, estamos haciendo supuestos, claro, porque no tenemos la historia completa. Si le dejaron la casa a todos los hermanos, que los papás hayan dicho esta casa va a ser para todos, se la reparten, y los hermanos al cabo del tiempo dicen, se la vamos a dejar a mi hermano. Entonces, ese ya es otro... Se hace un procedimiento, somos herederos y nosotros, hermanos, te cedemos a ti nuestros derechos. Exacto. Para que tú tengas tu casa en particular. ¿Y eso es muy costoso? Lleva tiempo y lleva costos, sí, porque cuando no hay un testamento se tiene que hacer un juicio de intestado, que porque lo general es más costoso, lleva más gastos. Pero si ellos ya están en posesión de la casa como hermanos y ahora los hermanos le quieren ceder la casa al hermano. El tener esa legalidad, tienen que pasar por un proceso que tiene que... Un desgaste económico importante, sí. ¿Sí? Sí, lamentablemente. Todo sí. Cuesta dinero, chico, hasta después de que te mueres. Buen día. En México somos un país de mucha ignorancia, tan es así que nos vale tener nuestras propiedades o dineros en orden. Yo trabajo en banco e infinidad de veces he recibido familiares de clientes que mueren dejando cuentas de miles de pesos y créditos a autos y casas, pero por desgracia no dejan beneficiarios o albaceas a quienes puedan reclamar esto. Aquí solicitamos el famoso y costoso juicio de sucesión intestamentaria para poder entregar dinero y seguros, ya que legalmente con un testamento no lo podemos hacer. Mi pregunta es por qué el gobierno no hace promoción de este documento, ya que mucha gente muere sin testamento ni beneficios de sus bienes y un juicio de estos es muy caro, más que el testamento. Sí, definitivamente. O sea, el testamento, si hay un testamento, pone orden a todos estos temas que comenta quien nos hace el comentario. Y precisamente este mes del testamento se va haciendo conciencia de la importancia de tenerlo. Lo que pasa es que también culturalmente, dices tú, me cuesta trabajo dar el paso. Sí. Pero al darlo el paso, pues solucionamos problemas. No lo posterguen porque no tenemos garantizada la vida. Buenos días. Le pueden preguntar al licenciado en qué se debe uno de fijar para proteger a un hijo especial totalmente dependiente de ayuda. ¿Cuántos tutores debe de tener para que no se hagan malos manejos del recurso, para que no lo desprotejan? El tema de la discapacidad es muy sensible y no tenemos un marco normativo adecuado que solucione todo. O sea, sí hay opciones, se puede nombrar un tutor. La solución completa, íntegra, al 100% no la hay. Lamentablemente, no tenemos una cultura sobre los derechos de la discapacidad. Sí, vemos aquí mismo, Marcela, en Torreón, vemos las esquinas, los accesos para la gente con silla de ruedas, que están más bien de adorno, sí, a que sean funcionales. Sí, ¿verdad? totalmente disfuncionales. Nomás es para ver, tenemos la imagen visual de que cumplimos con eso y la realidad es que no. La xenofobia que se da a la gente que tiene debilidad, humanamente siempre el fuerte abusa del débil. O sea, hay muchos temas, pero a final de cuentas, pues con lo que se cuenta, y muchas veces se cuenta mucho en el papel, pero en los hechos es otra realidad,
pues es designar a un tutor, una persona de confianza, y cuando se designe un tutor es importante tomar conciencia de que la persona que se designe vaya a aceptar, porque te dicen: Marcela, quiero que seas tutor de mis hijos el día que yo no esté, o que tú te encargues de ellas, y tú dices: sí, cómo no, en un cafecito y en un té, y te comes un panecito, y no se toma con responsabilidad la decisión. ¿Pero pueden ser varios los tutores? Puede ser uno, puede ser dos, sí. Bien, Puede independientemente del albacea. Independientemente del albacea, pero sí se tiene que tener la responsabilidad de decir también: oye, Fernando, no puedo. Claro. No, o sea, qué paquete. Exacto, ¿verdad? Sí, porque muchas de las veces es por eso, por la responsabilidad que significa, no porque no el quieras. Aceptar ser tutor sí. implica también Ajá. una responsabilidad. ¿La posesión de un terreno se puede heredar? Sí. Pues sí, también Sí, siempre y cuando esté es un realmente... derecho, si la posesión es legal, exacto, es legítima y todo, exacto. Claro. Bueno, acá hay más preguntas y déjenme ir rápidamente a la pausa comercial para poder regresar y darles curso. Contextos. Tema de la semana, un tema bien difícil, pero real. Acuérdense, la antítesis del amor es el miedo, no es el odio. Hay que tener mucho cuidado en lo que experimentamos en relación a diferentes temas que son parte de la vida. No hay que tener miedo, hay que prepararnos para todo, nada más, y aceptar que así es y que desde que nacemos empezamos a morir. Pregunta para el notario. ¿Por qué muchos notarios no conocen la figura de la tutela autoasignada que se encuentra en el 501 de la Ley para la Familia de Coahuila? Y si la conocen, ¿por qué no quieren hacer una escritura con ella? ¿Qué tan útil es? No, pues definitivamente. ¿De qué estamos hablando? La tutela autoasignada, de cuenta que ahorita por alguna enfermedad o accidente, una persona queda en estado de incapacidad intelectual. ¿Quién va a decidir sobre su patrimonio, sus bienes? Un empresario. Ese tema lo he tratado con empresarios que tienen las riendas de la empresa, que tienen negocios importantes, responsabilidades, deudas, todo lo que es el juego empresarial. ¿Qué pasa si faltas? ¿Quién va a dirigir tu empresa? ¿Quién va a decidir sobre tus bienes? ¿Quién te va a cuidar? Entonces yo ahorita designo a un tutor, te designo a ti, Marcela, que para el caso puede ser pariente o no, y te doy facultades para que decidas sobre mis bienes y mi persona. Y tú administres eso y cuides mi persona. Es una figura muy importante, Coahuila lo tiene, pero vuelvo a la previsión y vuelvo al comentario que nos hace favor de hacer la persona que escribió. Pues sí,
muchos no la conocen, pues sí, pero también las relaciones humanas se han ido deteriorando tanto que si ahorita hacemos un ejercicio de conciencia, los que estamos aquí en cabina y usted que nos escucha, a ver, ¿qué pasa? ¿A quién designaría usted para el caso de que se encuentre en esa situación? Decídalo ahorita. Y no va a ser un tema fácil. A ver, ¿quién designarías tú, Marcela? No me preguntes. O sea, hasta me angustié un poco. Sí, o sea, no es un tema fácil porque dices, híjoles, esa persona cumplirá o no cumplirá. O sea, se han deteriorado. La virtud de la confianza, que es pilar de la civilización, de cualquier sociedad, se ha debilitado. Y al debilitarse la confianza, quedaba por asentado el cumplimiento de muchos deberes, de muchas cosas en las relaciones. Sí, pues ahora lo queremos resolver con leyes. Exacto. Y las leyes no garantizan todo. No, hombre, no. Buenos días, un enorme saludo a Fernando Cárdenas de Víctor Alducín. Dice, Gracias. Cuando una persona en estado terminal quiere cambiar su testamento, pero uno de los beneficiarios demanda la falta de capacidad mental para cambiarlo. Bueno, si la persona ya no tiene capacidad, ya no es candidata a hacer un testamento. Y esto que Víctor nos comenta es muy importante, porque de repente dejan el testamento para hacerlo en el último suspiro de vida de la persona, y ya no es posible. Pero ya el testamento estaba hecho, pero quiere cambiarlo. Sí, pero esa persona a lo mejor ya no está en condiciones, porque la ley te habla que debe estar en tu cabal juicio íntegro de tus facultades, que no haya posibilidades de que esa capacidad esté lastimada. Pues si puede y tiene esa capacidad, aunque ya esté enfermo, puede hacerlo. Y si no la tiene, pues ya no puedes. A mí me ha tocado negar casos de testamentos porque la persona ya no puede hacerlo, no está en condiciones de hacerlo. Tenemos ya muy poco tiempo y hay más preguntas. Quisiera desahogarlas todas. ¿Qué papel juega la albacea? ¿Cuál es la relevancia? Es el que cumple la voluntad del testador, no es la autoridad absoluta, debe ejecutar lo que el testamento dice en favor de los herederos. Ajá, pero entonces hay que el albacea juega un papel elegir importante, a un albacea que sea una persona empática con los herederos, que tenga autoridad moral, que tenga experiencia, que sea tolerante. ¿Y quién le exige cuentas al albacea? El testador lo designa en su testamento. Sí, pero una vez que el albacea ya está en sus funciones de albacea, ¿quién vigila al albacea? Los mismos herederos, y debe rendir cuentas de su administración. Hay todo un procedimiento para todo eso. ¿Y se puede, después de que ya falleció la persona, cambiar al albacea? Sí, los herederos pueden cambiarlo e indemnizan al primer albacea. Hay reglas, es un tema técnico. ¿Es un trabajo? Sí. O sea, el albacea, aparte de cumplir una función moral, tiene un trabajo de cobrar rentas a las casas, hacer declaraciones, pagar deudas. ¿Y le pagan al albacea? ¿Tiene remuneración legal? Claro que tiene. Híjole, pues tampoco es que... Hay quienes no lo cobran, pero sí legalmente. Claro, porque es una cuestión de y hay cercanía. Cargos de albacea que son muy tranquilos y muy pasivos. Pues sí, pues es que también depende mucho de qué es lo que estés heredando, ¿no? Muy importante. Sí, le pueden preguntar al licenciado en qué se debe uno fijar. Bueno, esto ya lo respondimos. A lo mejor lo repitió el comentario, porque no le habíamos dado salida, pero ya lo hicimos. ¿Un padre puede dejarle toda la herencia a un solo hijo, aun cuando existan más? Sí. Es tu voluntad. Son tus cosas y es tu testamento. Sí, ¿cuántas veces se puede cambiar un testamento? Las que sea, y el último tendrá validez siempre y cuando se otorguen condiciones de capacidad. ¿Quién guarda el testamento? Se recomienda que eso sea un tema personal, que hay quienes hacen reunión familiar, informan, hay quienes no informan, lo guardan, lo confían en una persona de confianza y hacen una relación patrimonial de lo que hay. Ese es según las necesidades y el ambiente que se viva en la familia. Muy bien. Doctora, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es el procedimiento para este testamento de vida donde queremos decir exactamente cómo queremos que nos atiendan en los últimos momentos? Para mí el testamento es el regalo de amor que le puedes dar a tu familia. Bien. Hacerlo con tiempo. No esperar a que te digan que tienes una enfermedad terminal, porque muchas veces, en muchas ocasiones no tienes ni oportunidad de hacerlo. Podemos salir y tener un accidente. ¿Por qué esperar a que nos den un mal diagnóstico? Hazlo con tiempo, con conciencia, en tus cabales,
para que le des el mejor regalo de vida a tu Un familia. tanatólogo, tanatóloga puede acompañar en este tipo de documentos. Los podemos acompañar, no podemos interferir Bien. en la decisión, pero sí acompañarlos. Muy bien. Pues yo lo único que tengo para ustedes es un agradecimiento profundo. Es un tema que por supuesto siempre el tiempo se hace corto, pero es un tema fundamental porque eso significa tranquilidad. Y sobre todo también este amor completo y absoluto a quienes se quedan para que no batallen una vez que tú te vayas. Y te felicito, Marcela, por abordar estos temas. Son muy importantes. Que nos invites. Nosotros somos los distinguidos y tenemos Muchas el honor gracias. de compartir experiencias, no enseñar, pero sí no hay la iniciativa de hacerlo, pues no se informa de esto. Muy bien. Sí, un El aprendizaje. licenciado Fernando Antonio Cárdenas, de verdad, maestro de maestros y además una persona que goza de un prestigio profesional que a veces es tan difícil poder conseguirlo. Muchísimas gracias, Fernando Gracias. Antonio. Doctora, ha sido un placer tenerla acá. Esperamos que se repita la oportunidad. Gracias por la invitación. Muchísimas Fue un gracias. honor. Muchas gracias. La doctora Ana María Domínguez, tanatóloga, estuvo con nosotros. Y a ustedes que nos atendieron, pues también desde aquí, gracias infinitas. Y el lunes entrante, si la vida nos da oportunidad, aquí nos encontramos. Q 91.1 FM 9,58.